Hello everybody, how are you today? I hope you're fine. Okay, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Okay, here we are in a new class. Yes, acá estamos en una nueva clase. So let's start. Yes? Okay, so estábamos hablando entonces de el presente continuo en estos días atrás. Yes, do you remember the last class? Habíamos estado viendo esto del present continuous, ¿yes? Cómo se formaban, cómo hacíamos las oraciones afirmativas, las negativas, y las interrogativas, yes or no questions, ¿yes? Entonces, para hoy he pensado algo de práctica con el presente continuo, ¿yes? So, practicing present continuous. And here you have some pictures. Acá tienen algunas imágenes ustedes. Un señor cocinando y una chica jugando al fútbol. Yes. Entonces puedo empezar practicando con preguntas. Yes. ¿Cómo voy a hacer la pregunta? ¿Está él cocinando? Is he cooking? Yes, he is. Yes, porque si miro la imagen, hay un señor que está cocinando. Para la otra pregunta de la chica jugando al fútbol. Is she playing tennis? No, she isn't. She is. ¿Cómo completaríamos acá? Para decir, ella está jugando al fútbol. She is playing football. Not tennis, football. ¿Ok? Very good. Entonces tenemos luego unas imágenes, yes, en donde ustedes tienen que practicar, ya sea haciendo preguntas o haciendo oraciones afirmativas o negativas. Yes. Las pueden escribir en sus cuadernos o en una hojita y luego me las comparten. Okay. En la primera imagen podemos ver, we can see two men playing basketball. Yes. Entonces, they are playing basketball. ¿Ok? Podemos hacer una pregunta también. Por ejemplo, are they playing football? ¿Cómo contestamos a eso? Are they playing football? Si vemos en la imagen que están jugando al básquet, vamos a decir, no, they aren't. ¿Ok? Muy bien. Ese es un ejemplo que lo hicimos juntos para que ustedes tengan idea de cómo hacer la actividad, ¿sí? Podemos hacer también una oración en negativa, ¿sí? They aren't playing football. Yes? They are playing basketball. Yes? Muy bien. Bueno, espero que se animen y que lo puedan hacer. Acá tenemos otra imagen de una señora que está leyendo un libro. Yes? ¿Cómo diríamos? Ella está leyendo un libro. O podemos hacer una negativa. Ella no está jugando al básquet, ya que usamos esta acción. ¿Ok? O la pregunta, ¿está ella leyendo un libro? Y la respuesta sería sí, sí está. O si hago la pregunta, ¿está ella jugando al básquet? No, no está. Yes. Bueno, espero que se animen a hacerla en inglés. Acá tenemos otras imágenes en donde hay un señor con otro chico. Yo creo que están aprendiendo inglés. ¿Ok? Learning English. Learning English. Ese sería el verbo, learn, aprender. ¿Ok? Entonces hacemos oraciones. They, ¿ok? Porque son dos. Podemos hacer oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Aquí tenemos a dos personas también, probablemente amigos o un matrimonio, ¿sí? Es una señora y un señor que están corriendo. Running, running, ¿ok? Ese es el verbo correr. Entonces, para que puedan hacer oraciones. Acá tenemos a un señor que está trabajando con sus plantas y sus flores en su jardín. Yes? Gardening. Ese es el verbo, gardening. Él está haciendo jardinería, digamos. ¿Sí?
gardening. Y el señor, en este caso, como se decía, jardinero, ahí un asistente nos ayudó, gardener, ¿sí? Muy bien, y acá hay una familia o amigos viendo televisión, watching TV, ¿ok? Watching TV, ¿ok? Para que puedan hacer oraciones tanto afirmativas, negativas, como interrogativas, ¿ok? Él está haciendo jardinería, por ejemplo, el señor que está trabajando con las plantas. ¿Cómo haríamos esa oración? O una negativa con esta familia que está viendo televisión y, por ejemplo, como diríamos, ellos no están, no sé, comiendo o cocinando, cooking. ¿Yes? Ellos no están cocinando, ellos están viendo televisión. ¿Okay? Todo eso lo pueden hacer. Así que ahora vamos a pasar a la parte más teórica, digamos. ¿Yes? Y tiene que ver con esto de las spelling rules, ¿yes? De las reglas de, digamos, ortografía, ¿sí? En este caso tienen que ver con cuando agregamos ing al verbo, ¿yes? Por eso aquí tenemos algunas reglas. Cuando el verbo termina en y, agregamos ing, ¿sí? Por ejemplo, play, playing. Study, termina en Y también, studying. La dejo a la Y y le voy a agregar ing, ¿sí? Esto es en la mayoría de los casos en que terminan en Y. Ya vamos a ver algunas excepciones, ¿sí? También vamos a agregar ing cuando el verbo termine en dos vocales más una consonante. En este caso, eat, por ejemplo, se escribe eat. La E es una vocal, la A es otra vocal. Entonces acá tenemos two vowels, ¿yes? Dos vocales. Y por último termina con una consonante, que es la T. Eat, se pronuncia eat. Y acá también le vamos a agregar ing. ¿Ok? So, eating. Muy bien. Acá, ¿qué pasa? Hay algunos verbos que terminan en E. ¿Yes? Terminan en una silent E, dice acá. Una silent E. ¿Yes? Y porque la letra E en inglés se pronuncia I. ¿Ok? Así que es una silent E. Porque acá nosotros cuando decimos make, no la pronunciamos a la E. Por eso es silent. ¿Yes? Or smile. Yes, smile, como que la palabra termina en la L. La E está ahí, acá de adorno prácticamente. Entonces, en estos casos en que el verbo termine en una E que no se pronuncia, que es silent, vamos a agregar directamente ing y a borrar esta E que tenemos acá. ¿Ok? La borramos, ¿sí? Muy bien, esto es en el caso de que terminen con E. ¿Qué pasa? No vamos a borrar la E cuando los verbos terminen en doble E, Y-E, o E, y también cuando terminen en IE. ¿Ok? Entonces tenemos acá algunos ejemplos. Por ejemplo, free. Free termina en dos E. ¿Yes? Es como liberar o este verbo, ¿sí? Entonces, acá voy a dejar las dos E, ¿ok? No las voy a sacar como le hice acá. Luego, dye. Este dye es como teñir el pelo, por ejemplo. Yes, dyeing, ¿ok? Dyeing. Voy a dejar la Y, voy a dejar la E y recién voy a agregar ing. Toe. Toe es como caminar en puntita de pie. ¿Yes? Esa caminata así silenciosa que hacemos se dice toe. Termina en OE, se escribe toe, ¿yes? Se pronuncia toe. Y acá para decir que estoy caminando en puntita de pie, voy a decir I am towing. ¿Yes? Towing. Dejo la E. ¿Entendido hasta acá? Ok.
So, en estos verbos, yes, en los que terminan en E, yes, no vamos a sacar la E, fíjense que las dejamos, yes, spring, dying, towing. Estos son algunos de los ejemplos más fáciles, no nos vamos a complicar con otras cosas, yes, vamos a ir despacito, pero bueno, son algunas de las reglas que tenemos que tener en cuenta, yes, a la hora de poner este ing. Fíjense, double consonant. ¿Cuándo vamos a duplicar la consonante y agregar ing? ¿Sí? Dice acá, word is one syllable ends in one vowel and consonant. Yes? Cuando el verbo sea de una sílaba, yes, o sea que no lo podemos separar, ¿vieron cuando hacíamos en la primaria con las manos para separar las sílabas? Bueno, run, por ejemplo, es un verbo cortito de una sola sílaba, swim también, ¿sí? Y termina, este verbo ends in one vowel plus consonant. Termina en una consonante y antes tiene una vocal, ¿sí? Entonces, la regla sería, cuando el verbo es de una sola sílaba, termina en consonante y antes hay una vocal, se duplica la última consonante, ¿sí? Entonces, running nos queda con dos N, ¿yes? Cuando lo escribimos. Running. Se duplica la última N de run, ¿ok? Y recién se agrega ING. Lo mismo pasa en swim, nadar, ¿yes? Swim. Termina en M, antes está la vocal, la I, entonces se va a duplicar la M, va a quedar swimming, ¿yes? Swimming. En la pronunciación no varía en realidad, pero en la escritura sí, debemos poner dos M's, ¿ok? Luego, hay verbos que terminan en vocal más la letra L, ¿yes? L, por ejemplo, perdón, travel, travel, viajar, travel, termina en L y antes hay una vocal, la E en este caso, travel. Vamos a duplicar también la L, traveling, traveling, con doble L va a quedar escrita, ¿sí? Equal, yes, también es otro verbo que termina en L, yes. Igualar sería el significado, equal, igualar, yes, o equivaler, digamos. Termina en L y tiene antes una vocal, A, equal, yes. Entonces, si le agregamos ing, vamos a tener que duplicar la L para decir equaling, ¿ok? Very good. Bueno, sé que todo esto es medio lío, yes, todas estas reglitas que estuvimos viendo, pero tengan paciencia y van a ver que a medida que lo van usando, lo van a ir incorporando cada vez más, ¿ok? Bueno, acá para ir terminando les voy a explicar la actividad que les voy a enviar para que puedan hacerla, ¿sí? Vamos a seguir con estas live worksheets, ¿de acuerdo? Y bueno, acá tenemos un poquito de práctica con el present continuous tense, ¿yes? El tiempo presente continuo. Recordamos la estructura, siempre tengo que tener el to be, o sea, am, is, or are, más el verbo, por ejemplo, run, más ing, running, yes? I am running, or I am speaking now, yes? Muy bien. Bueno, este primer ejercicio tiene que ver con esto que estuvimos hablando recién, de cómo agregar el ing, ¿sí? Este ing al verbo, ¿sí? Entonces ustedes tienen que fijarse acá cómo le agregarían. Watch, directamente fíjense que le agregamos watching, ¿yes? ¿Qué va a pasar con play? Es uno de los ejemplos que estuvimos viendo. ¿Qué va a pasar con sit, por ejemplo? Sit es un verbo de una sola sílaba que termina en consonante, la T, sit, y antes tiene una vocal, la I. Entonces, recuerden que en este caso, por ejemplo, se duplica sit
la última consonante. Y recién agregamos ing. Sitting. ¿Ok? Bueno, ustedes pónganlo con minúsculas si lo hacen en la compu, porque si lo ponen con mayúsculas se los va a corregir más, me parece. Vamos a ver. Bueno, lo mismo pasa con get. ¿Qué pasa con los verbos con la E, que es silent? Yes, take, decimos nosotros. Entonces esta E es silenciosa, yes. Acuérdense que en este caso la borramos. Bueno, y así van a seguir haciendo ustedes el resto de las oraciones, ¿ok? De las palabras en realidad. Luego tenemos en el ejercicio 2, dice choose the correct form of the verb to be. Acá simplemente tenemos que ver qué verb to be elegimos para I, por ejemplo. I am, I is, or I are. Obviamente acá es am, I am writing a letter to my sister now. Yo estoy escribiendo una carta para mi hermana ahora. Yes. Bueno, y así siguen con el resto. Yes. En el ejercicio 3 tenemos que hacer ya, escribir un poquito más. Yes, my dog is playing, porque acá tenemos play. Entonces tenemos que poner este verbo que está entre paréntesis en el lugar y de la forma correcta. My dog is playing ball in the park. Yes, mi perro está jugando a la pelota en el parque. En el parque o en el patio. Yes, en la plaza, digamos, perdón. Entonces acá tenemos que usar este verbo have, yes, para decir yo estoy divirtiéndome o estoy teniendo alegría en el circus. Yes, I am playing fun at the circus. Yes, bueno. Money to the farmer, esto es dinero al granjero, ella le está dando dinero al granjero, como lo diríamos en inglés. They practice for the concert, ellos practicar para el concierto, ellos están practicando para el concierto, tenemos que decir en inglés. My uncle danced on the stage. Tengo que decir, mi tío está bailando en el escenario. Yes. Bueno, en el ejercicio 4 tenemos que hacer las oraciones negativas. Yes, negative sentence in the present continuous. My grandma isn't cooking in the kitchen. Mi abuela no está cocinando en la cocina. Yes. Acá tenemos que decir, you not make a very tasty cake. Vos no estás haciendo una torta muy deliciosa o muy que se ve así apetitosa, digamos. Yes, eso es tasty. Alex take picture. Tenemos que decir que Alex no está tomando fotografías. Okay? No está tomando fotografías. Jim, tenemos que decir, no está cortando un pepino. Cucumber es pepino. ¿Vieron el verde? Sí, es pepino, ¿no? El verde alargado ese. Es una verdura. Y por último tenemos Tom and Anna. Tom y Anna no están yendo al circo, tenemos que decir. Go to the circus. Okay? Tom and Anna no están yendo al circo. Y la última actividad es hacer preguntas. Make questions in present continuous tense. Y luego escribir the answers, las respuestas. Entonces tenemos una oración en afirmativo que dice, my cat is eating pizza. Mi gato está comiendo pizza. Eso lo tengo que transformar a la parte interrogativa. Entonces, is my cat eating pizza? Is, ¿se acuerdan que este is pasaba acá? El sujeto quedaba en el medio y eating pizza va al final. Is my cat eating pizza? ¿Está mi gato comiendo pizza? Yes, it is. Sí, él está. ¿Ok? Ahora en la 1 ustedes tienen que decir, your sister is watching the play. Tu hermana está viendo la obra.
la obra de teatro. Eso es una play. ¿Yes? Entonces, ¿con qué vamos a empezar? Recuerden con el verb to be. ¿Yes? ¿Está tu hermana viendo la obra de teatro? Yes, sí, ella está. ¿Ok? Bueno, espero que la puedan hacer. Recuerden que al final de todo tienen este botón que dice terminado, que si lo presionan, les aparece esta opción de comprobar mis respuestas y les va a dar en colorado o en rosadito todo aquello que esté mal o que esté incompleto y todo lo que esté bien, fíjense que aparece un celestito. Ah, sí, no estamos en la mayúscula, así que la pueden hacer en mayúscula. Y acá les da un porcentaje de cuánto hicieron bien o cuánto les falta mejorar. Si lo quieren volver a hacer, recuerden que pueden con esta partecita de la ruedita cargar de nuevo la página y aparece todo en blanco para que lo puedan volver a hacer y a practicar las veces que ustedes quieren. ¿Ok? Good. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier cosita seguimos hablando por el grupo, por dudas y consultas. Así que, bueno, espero que tengan un lindo fin de. Bye bye.